Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Quiero que veamos todo lo que hoy vamos a tratar. Vamos a hablar acerca de la nutrición espiritual. La nutrición espiritual es importantísima. ¿Por qué? Porque mire, ¿qué es lo que pasa? Que la gente llega con unos faltantes emocionales, espirituales, físicos y demás. Pero la gente trata de llenar esos faltantes, pero no lo sabe llenar. O sea, eso es como comer comida chatarra y no comer comida que lo nutra. Tarde que temprano, la comida chatarra va a generar unos daños. No vamos a tener ni siquiera fuerza para poder pararnos y hacer todo lo que tenemos que hacer en el día. Y hoy podemos ver esa diapositiva, dice nutrición espiritual. Ya se alimentó hoy, y aparece una Biblia servida en un plato, y a la mano derecha encontramos una fotografía de un niño desnutrido. Muchos estamos así. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, mire, la gente busca llenar sus faltantes. ¿Con qué? Trata de buscar sus faltantes, de llenar sus faltantes con cosas o personas que no debiera. Y aquí es donde la gente debe tener en cuenta esto. Mira, quien va a reflejar quiénes somos, si tenemos fe, si no tenemos fe, lo que llevamos por dentro son nuestras obras, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Eso va a reflejar lo que nosotros tenemos por dentro. Pero entonces la gente dice, no, yo estoy bien, yo esto, aquello, pero a la verdad la gente no está bien. Y miren, es una cuestión bastante compleja, bastante tremenda. ¿Por qué? Porque la gente dice, ay, yo ando en depresión, es que me ocurre esto, es que me ocurre aquello, yo quisiera poder quitar de mí esto, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque precisamente no hay en las personas la llenura del Espíritu Santo, el carácter de Dios. Entonces la gente dice, todos los fines de semana vamos a beber, vamos a bailar. Y la gente últimamente sí que está consumiendo licor. Entre más descomposición, eso va a traer consecuencias sobre una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios me habló acerca de cómo estamos nutriéndonos espiritualmente. Si no nos estamos nutriendo bien, pues obvio, las consecuencias vendrán y después estará diciendo, ¡ay! ¡Qué hambre! ¿De qué? De ser amado, de ser valorado. ¡Qué ganas de que alguien me ame, de que alguien me valore, de que todo pueda salir bien! Sí, pero alejados de Dios no lo podemos hacer. Cuando personalmente recibí al Señor, lo que necesitaba era paz. ¿Y quién me la dio? Fue Él. Porque se llama Príncipe de Paz. Entonces miren, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice lo siguiente: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Préstele atención a esto. Miren la imagen. Encontramos un pocillo lleno de leche pura, pero nos habla de que la leche no debe estar adulterada. ¿Y por qué nos habla de esto? Porque hay gente que predica lo que no es. Hay gente que se dedicó a ser motivadores profesionales y no buscan la presencia de Dios. Préstele atención. Quiero que me entienda.
Hay gente que solamente se dedica a motivarle a usted, a decirle, ay, gloria a Dios, amén, aleluya, todo va a estar bien. Iglesia, ¿cómo estás? ¿Bendecida para ser bendecida? ¿O para bendecir? O te dice, tranquila, tranquilo, que ya viene lo de Dios. Y Dios te trae una camioneta, una casa, en fin, etcétera, 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 etcétera. Que lo único que busca es emocionarte. El diablo busca emocionarte. El diablo busca mover tus emociones. Si el diablo logra mover tus emociones, te friegas. ¿Por qué? Porque él viene a eso, a traer esa emoción sobre tu vida. Y al traerla, te puede manipular. Amor, ¿me facilitas la base, por favor? Entonces, mira, cuando te manipula, cuando te emociona, te manipula. Y al manipularte, te mueves, y al moverte, te friegas. ¿Por qué? Porque si él logra su cometido, estás perdido. Estás perdida. ¿Por qué? Porque precisamente él lo que busca es poder moverte las emociones para que te equivoques, cometas errores y así poder tocarte, así tener derecho de parte de Dios para tocar tu vida. ¿Ya? Entonces, quiero que entendamos esto muy claramente. ¿Por qué? Porque es que veo continuamente cómo la gente, y óigalo bien, cómo la gente se deja mover en sus emociones. Espérenme un momento, por favor. Entonces, miremos qué es lo que acontece. Démonos cuenta de esto. Mire, Dios quiere que nosotros podamos entender claramente su palabra. Él nos lleva a conocer su escritura y nos dice que debemos anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual. Sin esta leche no podemos crecer. Es como aquel niño que no le da la mamá la leche de seno. En el seno, a través de la leche, la mamá le está pasando nutrientes, le está pasando defensas, le está pasando incluso carga nutricional que el niño va a necesitar para poderse desarrollar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Miremos por favor esto. Les he hecho un esquema en el cual vamos a poder ver claramente la importancia de tener una buena nutrición. Dice, nutrición adecuada para un buen desarrollo físico y cognitivo. Hablamos acerca de las etapas del desarrollo humano. Hablamos de la fase prenatal, o sea, en el embarazo. Y hablamos que en el embarazo es importantísimo que la madre se alimente bien, porque todo le va a llegar al feto. El feto le va a consumir todo. El feto le va a quitar calcio, le va a quitar vitaminas, le va a quitar proteínas, de todo. ¿Y cómo lo logra o cómo se alimenta? Ojo, ¿cómo se alimenta el niño en el vientre, siendo feto? A través del cordón umbilical. Entonces, nosotros llegamos a la congregación, llegamos desnutridos, así como les mostré en la primera diapositiva. Me voy a regresar en la diapositiva. Miren, ahí está un niño que está totalmente desnutrido. Está muy, pero muy desnutrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes le alcanzan a ver todo lo que es el esqueleto, la caja torácica, los brazos, las piernas, pero todo está sin qué. Ahí prácticamente se realizó una hipotrofia muscular. O sea, el músculo no ha crecido, el músculo se desvaneció. ¿Por qué? Porque el cuerpo requiere proteínas, requiere ciertos minerales, vitaminas y demás. Si usted no se lo da,
lo va a coger de las reservas del mismo cuerpo. Mire, volvamos a las etapas del desarrollo humano. Cuando la mujer se alimenta bien, ¿qué es lo que genera? Va a generar que cada uno de nosotros pueda crecer completo y sin problemas. A las mujeres les hacen varias ecografías. La más importante es la del 5º mes de embarazo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a revisar lo que es el tamaño del cerebro, lo del tabique, lo del húmero y lo del fémur, para ver que no venga sin ningún problema. Por ejemplo, si el feto tiene el tamaño del tabique más pequeño, significa que viene con síndrome de Down. Igualmente aquí, espiritualmente aquí también, Dios quiere que nosotros nos alimentemos bien espiritualmente. ¿Para qué? Para que no andemos en depresiones. Estoy cansado de ver gente que asiste a una congregación y anda deprimida. Estoy cansado de ver gente que asiste a una congregación y anda con un pie en las discotecas, en los moteles y demás, y otro pie en la iglesia, porque nunca ha tenido la estabilidad en Jesús. Y entonces lo hacen a escondidas, que el pastor no me vea, que el pastor esto, que el pastor, el profeta no, que hay que el hermanito no me vaya a ver, en fin, etcétera. Están mal nutricionalmente hablando, espiritualmente. Mire, después cuando da a luz la mujer, ¿qué acontece? El niño empieza la infancia, su primera infancia, que es de 0 a 6 años. En este transcurso de tiempo, el niño va a lograr ciertas habilidades, como por ejemplo, el dominar su cuello, el empezar a tratar de sentarse hasta que lo logre, luego empieza a gatear, luego va a empezar a caminar. Son habilidades que requiere el ser humano para poderse desarrollar. Espiritualmente también es necesario de que nosotros logremos un desarrollo de tipo espiritual, madurez. ¿Por qué? Porque si tú pones a predicar a un neófito, o sea, a alguien que no tiene experiencia en el Señor y en el recorrido en Dios, se va a envanecer. Porque si predica bien, todo el mundo, uy, qué bien que predicas, ¿no? Y entonces se va a envanecer y dice, predicas como las mías, ninguna. Ya entró el orgullo en su corazón, y el que tiene el carácter orgulloso es Satanás. Por eso fue que cayó. ¿Sí me entiende? Porque le dio lado a la vanidad. Luego sigue la etapa de la niñez, de 6 a 12 años. En esa etapa, los niños empiezan a sufrir cierto tipo de transformaciones. De hecho, a las niñas, algunas niñas les empieza a llegar, sobre todo a los 11, 10, hay algunas desde los 9, les empieza a llegar el periodo, que significa que ya están maduras para poder procrear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa etapa también el cristiano primero necesita aprender las bases. ¿Cuáles son las bases? A orar, aprender a orar. 2, aprender a confiar, a creer en Jesús. No a creer en el pastor, no a creer en una iglesia, no a creer en una congregación, no a creer en políticos, porque es que sí que vemos que la gente cree en los políticos y se pegan unas desinfladas porque son bien mañosos. Es a creer en Jesucristo y en sus escrituras. Y mire, ¿qué es lo que pasa? En medio de ese desarrollo encontramos gente que lleva años en la congregación y no ha pasado la etapa de 0 a 6. Es más, la mayor parte de gente ni siquiera ha llegado a la fase prenatal. Dicho esto, se lo voy a decir en español. Ni siquiera la gente ha nacido de nuevo, ni siquiera se ha convertido a Dios. Pero tenemos a Dios en nuestra boca continuamente. Pero Dios lo que quiere es que nosotros podamos avanzar, que tengamos el desarrollo necesario hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Luego viene la parte de la adolescencia, la etapa más difícil.
Pero ojo aquí, antes de pasar a la adolescencia, aquí es donde encontramos que los niños ya no quieren ser tratados como niños, se creen gigantes. Y entonces, ay mamá, no me digas niña. Ay papá, no me trates como bebé. ¿Ya? ¿Todo por qué? Porque hace parte de la inmadurez. Espiritualmente encontramos gente que se cree muy madura, que está firme en Dios y de repente se cayó horrible. Y cuando nos damos cuenta, terminó en el mundo. La gente viene buscando lo suyo propio y no a Dios. Viene buscando de que Dios le haga un milagro, le haga una sanidad, de que Dios le arregle lo que la persona desarregló con sus hechos, con su forma de vivir. Y si no lo hace, se regresa nuevamente al mundo de donde estuvo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Buscan soluciones como vamos donde una bruja, vamos donde un brujo, vamos donde el Señor de los milagros. Allá, es que también es Dios, es Dios. El libro de Éxodo dice, no, en Éxodo capítulo 20 dice, no te haréis imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de las aguas y en las aguas. Ni te inclinaréis. Pero si es el rostro de Jesucristo, vamos donde el Señor caído. Así es como lo quiere ver Satanás. Que lo quiere recordar como aquel que crucificó, como al Hijo de Dios que mató. Mas no quiere ver que la gente crea en aquel que el Dios Padre resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque es la peor humillación para el adversario. ¿Ya? Cuando llega en la etapa de la adolescencia, de 12 a 20 años, empieza a sufrir una serie de cambios el cuerpo físico. Entonces encontramos que en esta etapa de la adolescencia llegan los niños y empiezan a hablar y se le van los gallos. ¿Por qué? Porque precisamente las cuerdas vocales empiezan a engrosar debido a la testosterona. ¿Por qué les explico todo esto? Porque es necesario que entendamos cuál es el proceso espiritual de cada uno de nosotros y que podamos definir cuál es la etapa en la que nos encontramos. Si nos creemos muy maduros, de pronto ni siquiera hemos nacido de nuevo. Seguimos con el corazón endurecido y lejos de Dios. ¿Ya? Entonces mira, en el cristiano, ¿cómo se van a definir estas etapas? En las conductas. El que está niño espiritual va a empezar a pelear con sus hermanos. Por celos. Yo quiero sonar más en la alabanza. Está en la carne. ¿Por qué la pusiste a cantar esta canción si esa canción me sale bien a mí? Está en la carne. Yo predico mejor que usted. Está en la carne. Cuando yo oro, fluye el Espíritu Santo. Cuando usted ora, no fluye. Está en la carne. Está en niño espiritual. Si analizamos bien la vida de Jesucristo, en la etapa infantil, dice que Él se dedicó no solamente a hacer los oficios que tenía que hacer en la casa, sino que también conocía la palabra de Dios. Dice que aún hasta los fariseos se asombraban del conocimiento que tenía Jesús. Mire cómo es de tremendo. Y luego siguió creciendo hasta la etapa que ya Dios lo llama al ministerio. Fue una formación, pero la gente quiere ya, el ministerio ya. Hoy llegué a una iglesia, tengo que tener un ministerio profético de miles de millones de almas. Y si no, no sirve. No, así no es. Luego llega la juventud de 20 a 25 años. Préstele atención. Luego llega la juventud de 20 a 25 años. ¿Qué acontece cuando llega la juventud? Acontece de que empiezan a generar otros cambios. Forma diferente de pensar. El conocimiento que tiene lo hace cambiar de su manera de pensar y de su manera de actuar y demás. Pero ¿qué encontramos en la actualidad? Una juventud que le ha perdido el temor a Dios. Una juventud que se está descomponiendo a pedacitos. Una juventud
que lo único que sube a los videos de TikTok, Instagram, Facebook y demás es sexo, drogas, violencia y alcohol. No sube nada más. Suben chistes y bromas en donde supuestamente alguien se acerca para pedir una dirección y la mujer se concentra en el miembro viril del hombre y no en la pregunta que le están haciendo. Uno encuentra páginas donde dice, aquí en esta página las mujeres llaman, escriben a los hombres, no los hombres buscan a las mujeres. Encontramos una juventud que pelea por abortar, mas no pelea por comprender que así como tiene derechos, tiene deberes. Esta es la juventud llamada la generación de cristal, que por todo se rompe, no quiere hacer nada, no quieren nada, todo es exigimos, pero vayan a hablarle de los deberes que tienen, no los van a hacer, ¿ya? Y en medio de todo esto encontramos que la gente comete tantos errores que muchos ni siquiera llegan a la adultez, que hablamos de 25 a 60 años. Muchos ni siquiera llegan a esa época. Otras personas llegan ya con abortos encima, otros con violaciones, otros donde han estado con tanto número de personas que ni siquiera tienen cuenta o memoria de cuántas han pasado por su cama, sea hombre o mujer. Es tan tremendo que la aberración sexual está tan alta que en la actualidad el mejor trabajo, entre comillas, o el más lucrativo, se está volviendo el ser modelo webcam, donde a usted le dicen tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y obviamente son cosas muy fuertes y muy pesadas. Pero lo tremendo es por qué la iglesia no ha podido impactar a la sociedad, a las familias. ¿Por qué? Porque precisamente encontramos desnutrición espiritual. ¿Por qué? Porque también los pastores, en el afán de recoger dinero, los pastores en el afán de que le crezca la iglesia y demás, ¿qué han hecho? Han prostituido la enseñanza. Han prostituido a la iglesia. Hace poco alguien me decía, alguien que está oprimida por espíritus impuros, y le fue más fácil irse a Buga que buscar a Dios. No, es que voy a buscar al Señor de los milagros. Y para colmo de males, quienes la llevaron supuestamente son cristianos. Entonces imagínense, ¿qué estamos haciendo? Por eso no encuentra solución. Por eso inmediatamente llegó de donde el milagroso de Buga, esa semana le tocó irse de internado. La tuvieron que internar en la clínica. ¿Por qué? Porque no sirve. Porque la gente piensa que es ir, flagelarse, ponerse camándulas, ponerse estampillas de la Virgen, del corazón de Jesús, del Señor caído, en fin, etcétera. No sirve, pero la humanidad no quiere entender eso. A la humanidad no le da la gana de entender que Dios ha trazado un camino, y ese camino, verdad y vida, se llama Jesucristo, y que exige santidad y exige que nosotros nos apartemos para con Él de corazón honesto, sincero, que dejemos nuestras malas prácticas, y entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros y empezará a transformar nuestras vidas y empezará a darnos vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? El que te conozcan a ti, el único y sabio Dios, y a Jesucristo, el que enviaste. Eso está en Juan capítulo 17. Pero la gente no quiere entender porque no sirve, no le sirve. La gente no quiere. Y aquí es donde quiero que entendamos. Usted tiene el cristianismo, tiene la vida que usted quiso tener. Usted tiene lo que ha querido
siempre y cuando usted, escuche bien, siempre y cuando usted haya hecho lo inadecuado, usted tiene lo que decidió usted. Y luego dice, qué vida tan dura. Y luego dice, Dios mío, ¿por qué a mí? Y Dios dirá, porque pues yo te hablé, pero tú escogiste. O sea, ¿qué puedo hacer? Más de ahí no puedo hacer. La gente quiere todo a control remoto. He tenido mujeres que quieren que Dios les transforme a sus maridos, pero apenas ven la transformación dicen, no, yo lo conocí borracho, lo quiero borracho, y lo sacan de la iglesia. He visto hombres que llegaron desesperados por sus mujeres porque les eran infieles, no hacían nada, y lo único que querían era plata, y los oprimían a cada rato. Pero apenas ven que Dios empieza a transformar esa vida, la sacan de la iglesia y luego se quejan de la persona que tienen al lado, como si les gustara que les estuvieran montando los cachos a cada rato. He visto gente, y escuche bien, gente de todas las edades que mete a otras personas a las drogas, o al lesbianismo, a la prostitución, al homosexualismo, y se les comparte y dice, no, si yo antes que usted fuera, yo ya fui primero y no me sirvió. Te voy a decir por qué no le sirvió. Porque jamás dispusieron su corazón para con Dios. Porque Dios es un Dios honesto, sincero, justo y verdadero. Y Él mira el corazón. Y piensa la gente que le va a poner una cara de borrego a Dios. Y Dios ve el corazón y sabe las intenciones y escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Y Él sabe qué es lo que hay dentro de nosotros. Y entonces quieren venir a meterle los dedos a la boca a Dios. Y con Dios no es así. Escúchese bien. Dios siempre va a pedir de que nosotros nos acerquemos a Él de corazón, con corazón honesto, con corazón sincero. Dios no está pidiendo plata, Dios no está pidiendo casas, carros, becas. Dios no es ni el baloto ni un banco. Dios quiere gente que le ame, gente que le sirva, gente que realmente se apasione por Él. Eso es lo que quiere Dios. Pero la gente sigue siendo mezquina. Y lo único que demuestra es la porquería que lleva en su corazón. Y Dios quiere bendecir a la gente, pero la gente le impide a Dios bendecirlos. ¿Sabe por qué? Porque no se han dejado transformar en su corazón. Porque no hemos muerto a nuestros delitos y pecados, porque no hemos nacido de nuevo. Y si seguimos asistiendo a una iglesia y no avanzamos espiritualmente, ocurre lo de la higuera. Dios se le acercó, Jesús se le acercó a la higuera, vio que no llevaba fruto, pero llevaba muchas hojas, y en vez de bendecirla, la maldijo. Le dijo, jamás nazca de ti fruto, y se secó. Y eso pasa con la gente, estoy cansado de verlo. La gente se acerca a Dios, pero no se acerca con un corazón genuino. Y entonces Dios mira esas vidas. Da tiempo para que lleven fruto, da tiempo para que crezcan espiritualmente. Y nos exige a nosotros los pastores que debemos dar una nutrición balanceada para que la gente aprenda que la palabra de Dios es completa, es verdadera, que no debemos tergiversar las cosas, que debemos enseñar lo que Jesús ha querido que se enseñe al pueblo, que es creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que es alejar a la gente de la religiosidad. La religiosidad es la que me hace tener un aleluya en mi boca, pero está totalmente lejos del Creador. Hay gente que vive con la Biblia bajo el brazo, pero realmente sus comportamientos son más que reprimibles. Escuche bien, el ser cristiano no significa de que te vistas como monje. El ser cristiano no significa de que te vayas a dejar el pelo largo, la barba larga. El ser cristiano no significa de que te tengas que ir a un monte a vivir porque el mundanal ruido te daña.
Para nada. Jesús andaba entre prostitutas y ladrones. Jamás hizo lo que hacían ellos, mas hizo la voluntad de Dios Padre y ellos se convirtieron a Él. Estoy cansado de ver gente que lo único que ha hecho es convertirse al mundo. Si Dios te tiene un llamado, si Dios te tiene un ministerio, si Dios, entiende esto, Dios te llama porque te ama. No porque te necesite. Dios te llama porque te ama. Y cuando uno ama, quiere tener a esa persona bien y la quiere tener cerca para protegerla, para proveerla, para cuidarla, para alimentarla, para sustentarla, para consolarla, para sanarle de las heridas viejas. ¿Cuántos pastores no han podido entrar ante la presencia de Dios debido a la maldad del corazón del pueblo? Y le voy a poner un caso, el caso de Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Todo por causa de ese pueblo pervertido, que lo único que hizo fue hacer que Moisés, en un momento de rabia, cometiera un error que le costara la entrada a la tierra prometida. Mas Jesús, que es santo, mas Jesús, que es justo y es fiel, en el monte de la transfiguración se apareció con Moisés y con Elías. Porque Moisés le dijo: yo quiero ver la tierra, yo quiero entrar a la tierra prometida. Antes de morir, Dios lo hizo subir a un monte y desde ahí se veía la tierra prometida. Mas después, con la venida de Jesucristo, en la primera vez que vino, en el monte de la transfiguración, apareció Moisés. Dios cumpliendo su fidelidad, cumpliéndole a su siervo, sabiendo que fue fiel, que fue humilde, que fue manso. Pero ahí demuestra un Dios que escucha las oraciones y tarde que temprano responde. Y así contigo y así conmigo, Dios quiere respondernos. Dios te dice: no te alejes de mí, te amo, te quiero. ¿Por qué te alejas? No, es que fulano me pagó mal, fulana me pagó mal, es que me fue mal en esto, mal en aquello. Dios te dice: te quiero cerca. ¿Por qué sigues lejos? ¿Por qué sigues haciendo lo que sabes que no me gusta? Porque te amo y te quiero cerca, amigo, porque tengo un propósito contigo. Y estamos hablando de la nutrición espiritual. Aquel que es nutrido espiritualmente sabe cómo es el camino de la fe, sabe que hay que tomar alimento, provisión de la palabra de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo de Dios, para que no nos pase lo de aquellas vírgenes que tenían la lámpara, tenían la palabra de Dios, sí, tenían poco aceite, poca presencia del Espíritu Santo de Dios. Y luego le dijeron a las otras: véndanos un poco de la unción que tienen ustedes para que no nos falte. ¿Y qué les dijeron? No vaya a ser de que vendiéndoles nos falte a ustedes y a nosotras. Vayan donde venden el aceite. Y cuando fueron estas, llegó el esposo y les dijo: llegó el esposo, tomó a las 5 prudentes y cerró la puerta. Así será la venida de Dios, del Hijo de Dios, de Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús te dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Acuérdate, ¿cuándo te he dejado avergonzado? ¿Cuándo? Dime cuándo no te he respondido. ¿Cuándo? Siempre he estado contigo. ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me cambias por unos pesos? ¿Por qué me cambias por personas? ¿Por qué me cambias porque te jugaron mal? ¿Por qué me cambias? ¿Por qué me eres infiel? Y mira, volvamos a poner la diapositiva. Mira lo importante de esta nutrición. Y te voy a indicar lo balanceada que debe estar. Mira, sencillo. Aparecen las grasas, la mantequilla, los aceites. Mucho de nuestro cuerpo tiene glándulas sebáceas o glándulas de grasa. La grasa es importante también. ¿Usted cómo cree que los animales logran pasar grandes tiempos invernando por el frío? ¿Cómo poder controlar ese frío? Precisamente a través de la grasa. Mire,
productos lácteos que nos van a dar no solamente calcio, también proteínas. Carnes, pescados y huevos, ahí están las proteínas. Las proteínas nos van a dar músculo. Legumbres, tubérculos y frutos secos, verduras, hortalizas. De las verduras sacamos la cantidad de minerales que necesita nuestro sistema óseo y varios de nuestros órganos. Nuestros ojos necesitan vitamina A. ¿Dónde la encontramos? De una verdura, la zanahoria, para poder tener una buena visión. Las frutas, ahí están las vitaminas. La guayaba tiene más vitamina C para subir nuestras defensas que una naranja y que una mandarina juntas. El banano tiene potasio. Si a alguna persona se le baja o se le sube el potasio, se puede morir. Pero la gente no entiende y entonces coge las frutas y en vez de comerlas enteras, las licúa, les quitó todo. Lo único que quedó en ese vaso, en el jugo, lo que estamos tomando es azúcar, no más. Agua con azúcar. Y eso es lo que hace la gente. Empieza a leer la palabra de Dios y como no sabe, empiezan a inventarse. Con tal de sacarle plata a la gente, empiezan a motivarlos. Encontramos el pan, la pasta, cereales, azúcar. El azúcar nos da energía, pero también cuando uno hace ejercicio y se siente un poco mareado, consume un poco de azúcar y hace que la glucosa suba y la oxigenación en el cerebro, al cerebro llegue y así no nos hiperventilemos. Y así sucesivamente, las pastas nos dan para dar volumen a los que estamos haciendo ejercicio, volumen. Imagínense, todo esto hace parte de una nutrición adecuada, balanceada. Hay que llevar un equilibrio. Si nos pasamos en alguna de estas cosas, nos podemos enfermar. Encontramos que si comemos demasiada proteína, nos puede dar gota o ácido úrico elevado. Pero también es importante acompañar este tipo de alimentos, como por ejemplo con los tomates. El tomate sirve como un antioxidante muy bueno. Pasemos de idea positiva. Mira, la gente no ha entendido que lo que tenemos aquí es el cuerpo del hombre. El hombre tiene 3 cuerpos: el espíritu, el alma y el cuerpo físico. Y escuche bien lo que tenemos que decir. Mira, ahí aparece un hombre deshaciéndose en la arena. Dice: después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada. Pues polvo eres y al polvo volverás. Eso está en Eclesiastés capítulo 2, versículo 22. Dios nos refiere, nos dice: está bien que trabajes, porque Dios es muy trabajador y hace que su pueblo se vuelva como las hormiguitas, supremamente trabajador. Por eso un judío prospera donde quiera que vaya. Miren, pero dice: de nada sirve, pues ¿por qué? Porque polvo eres y al polvo volverás. 2, encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 20, dice: Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios nos está hablando de la condición que el ser humano tiene, que necesita conocer a Dios para que Dios restaure su alma, para que Dios restaure su vida, para que Dios lo transforme, lo cambie. Porque lo que está en juego es el alma. Dice la Escritura que el cuerpo polvo es, polvo se volverá, parte a la tierra. El espíritu es de Dios Padre y vuelve con Dios Padre, porque es el Padre de los espíritus. Mas el alma es la que está en juego, si se va para el cielo o se va para el infierno. Ahora, en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, del cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Dios nos está hablando, efectivamente nos está hablando, de que, mire, la gente dice, no, pero es que yo soy dueño o dueña de mi cuerpo. Y Dios nos está diciendo, no lo eres. Eres templo de mi espíritu y quiero bendecirte. Así está diciendo Dios. Quiero bendecirte. Hónrame en tu cuerpo, hónrame en tu vida, hónrame en tu familia y yo te bendeciré. Miren lo importante que Dios nos advierte. Si solamente te dedicas al trabajo y no me buscas, tarde que temprano tendrás que cumplir la cita que nadie puede ignorar, que es presentarse delante de la presencia de Dios. Y cuando mueras, ¿de quién va a ser todo lo que has hecho? Me encuentro continuamente con gente que no sabe ni siquiera cómo vivir, que está cansada, que está cansado de la vida que lleva. Y finalmente, ¿quién va a disfrutar lo que tanto peleaste? Y Dios quiere que disfrutemos nuestra vida, pero que disfrutemos nuestra vida en Él. Que disfrutemos nuestro cuerpo, pero en Él. Que disfrutemos lo que conseguimos, pero en Dios. Porque Dios nos ama y Dios nos quiere bendecir y nos quiere ayudar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Mira, esto está tremendo. Aquí vamos a explicar en la diapositiva que continúa. Vamos a explicar algo muy poderoso. Aquí encontramos los cuerpos tripartitos que tiene el hombre. Espíritu. En el espíritu está la conciencia, la intuición, la comunión. En el cuerpo, la fisiología, morfología, anatomía. En el alma están las emociones, voluntad y mente. Lo primero que Dios tiene que hacer en una persona es libertar la voluntad para que la persona empiece a tomar buenas decisiones y se salga de la hegemonía, o sea, de el poder del adversario, de la influencia del espíritu que opera sobre la humanidad, el espíritu de la potestad del aire o Satanás, llevándolos a la vanidad, llevándolos a hacer muchas cosas, muchas situaciones que no son agradables a Dios y que los alejan más al infierno que al cielo. El cuerpo, si la persona no tiene libre la voluntad, no va a poder negarse a estar en una relación lésbica, en una relación homosexual o en orgías y demás. ¿Y por qué? Y usted dirá, no, pero yo no necesariamente necesito estar espiritual para negarme a eso. Le digo, sí, mire la actualidad, mire la generación cómo está. Lo único que suben es puro contenido sexual, realmente aberrante. Mire, cuando uno se convierte a Dios, Dios hace que la conciencia de uno despierte y le empieza a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué ha hecho la humanidad? Ha tratado de llenar esos vacíos con las religiones. Y aquí encontramos las diversas religiones y encontramos cómo empiezan a manipular conforme a los elementos de la tierra. Está el fuego, está el agua, está la tierra, está el metal, está la naturaleza y está en el centro del hombre está el bien y el mal. Porque acuérdense, Jesús les dijo, de todo árbol, le dijo a Adán y Eva, de todo árbol que hay en el huerto pueden comer el fruto, más del fruto del conocimiento del bien y del mal no podrán comer. Y ahí es donde encontramos todo esto. Mire, aquí hablan acerca de los chakras del cuerpo humano. Habla uno de la espiritualidad que se encuentra en la cabeza. ¿Por qué? Porque la espiritualidad, cuando hablamos de la cabeza, es la que empieza a enviar estímulos a todo el cuerpo a través del sistema nervioso central y envía órdenes. O sea, quien dirige.
nutrición, comunicación, amor y sentimientos, poder, sexualidad, raíz. Pero ahí es donde encontramos, mire, todo va manejado desde el Espíritu. Y el Señor siempre ha dicho que nosotros vivamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe lo que conviene. Y entonces usted dirá, ¿cómo vivo en el Espíritu? Sencillo, aplique la palabra de Dios, estúdiela, entre en oración, ayune para que la presencia del Espíritu Santo de Dios venga sobre usted y verá la buena vida que Dios le da. Mire, también con qué, pasemos de diapositivas por favor, ¿con qué ha tratado de llenar la raza humana los vacíos espirituales? En el centro encontramos la fotografía de un hombre que está totalmente desnutrido. Le ve los huesos, le ve la piel, más músculos ya no le ves. Encontramos que la gente se ha tratado de llenar los vacíos con disolución, drogas, alcohol, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos las religiones, religión católica, la religión judía, cristianismo. Encontramos a los seguidores de Mao Zedong, en fin, etcétera, Buda, otro Shiva, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es la religión? Es el camino que el hombre ha determinado para acercarse a Dios. Ese camino Dios no lo acepta. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que trazó Dios para que el hombre lo buscase en Él. Y por eso es que se han generado guerras santas y demás. ¿Por qué? Por la avaricia, por la codicia. Y la codicia no es un pecado de la actualidad, no. Dice que la mujer, cuando fue tentada por la serpiente, vio que ser como Dios era codiciable. ¿Sí ven? Ahora, pasemos de diapositiva. Mire, esto es fundamental. Aquí va a partir de todo. De aquí parte la nutrición espiritual. Necesidad de interactuar y alimentarnos de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué muchas veces toca hablarle a la gente así? Porque la gente no está en nada. Porque la gente está en su afán de hacer plata, en su afán de vivir el mundo, en su afán de hacer y no de acercarse a Dios. Porque buscan el oro y la plata más que a su vida. Más a Dios ni siquiera lo tienen en sus pensamientos. Ese es el gran problema. Y Dios quiere que nos nutramos bien. Una nutrición balanceada es que usted sepa de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno solo. Pero es a través de Jesucristo que Dios sujetó todo y que debemos estar siempre unánimes en Jesús. Que no podemos negar a ninguno de la Trinidad. Que debemos ser conscientes de que así como existe Dios, existe el diablo. Que así como existe el cielo, existe el infierno. Que así como existen ángeles de luz, existen ángeles caídos o demonios. Quienes eran ángeles que no pudieron mantener su dignidad, o sea, desobedecieron delante de Dios y Dios los apartó de él. Que así como hay plano natural, hay plano espiritual. Pero hay gente que solamente me viene a decir: ay, hable de Jesús. Solamente hable de Jesús. Es que Jesús. Entonces venga, ¿por qué no lees las escrituras? ¿Y por qué entonces explícame por qué Jesús reprendía demonios? ¿Por qué Jesús sanaba enfermos? ¿Por qué Jesús les hablaba acerca del reino de los cielos? ¿Por qué Jesús dijo que desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan? Entonces explícame por qué Jesús le dio la revelación al apóstol Juan acerca del Apocalipsis, que es pura revelación del plano espiritual de lo que acontecerá en los últimos tiempos. ¿Sí ve cómo es esto? Hay que mantener una nutrición balanceada. Lechecita espiritual. Dios te ama, Jesús te ama, Jesús dio su vida por ti. Aleluya, gloria a Dios. Levanta las manos. Ah, santo, ¿no es cierto? Pero también viandas.
donde ninguno puede decir, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de Pedro. No, somos de Jesús. ¿Sí me entienden? Y mira lo que dice la diapositiva que está ubicada a la derecha. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué estamos escuchando? La gente está cansada de escuchar noticias. La gente está cansada de escuchar de todo tipo de cosas, situaciones y demás. Pero no estamos escuchando la palabra de Dios. No nos estamos acercando a la palabra de Dios. Al no acercarse, la gente se está desnutriendo. Y lo peor, lo estamos encontrando, que en las mismas congregaciones ni siquiera el pastor se mete a profundidad con Dios. Por lo tanto, no da una revelación fresca. Tiene que copiar los mensajes de otro. Y si ese otro está mal, están infundiendo doctrinas falsas y prostituyendo a la gente espiritualmente. Es terrible lo que se está viendo en las congregaciones. Pero la gente dice, no, todo va a estar bien. ¿No es cierto? ¿Cómo nos gusta? ¿No es cierto? ¿Cómo nos gusta que nos digan así? Y ya por último, por favor, veamos la última diapositiva. La madurez espiritual. Míralo bien. Encontramos peldaño a peldaño. Y encontramos dentro de estos peldaños diferentes tipos de iglesias, que muchas de ellas las fundó el apóstol Pablo. Pero también encontramos los sellos que describen en Apocalipsis. La piedra del ángulo es Jesús, amor de Dios. ¿No es cierto? Y Dios tiene que ir formando en nosotros a aquella novia que quiere presentar a Dios Padre para las bodas del Cordero, las bodas de Jesús. Primer día, Éfeso. La iglesia de Éfeso, carambas. ¡Qué tremendo! La iglesia de Éfeso, en el libro de Efesios encontramos compilado todo el plan de salvación y nos deja claro que es por gracia y por fe. Gracia en el Hijo de Dios y la fe en el Hijo de Dios. Segundo día, Esmirna. Encontramos claramente a esta iglesia. Pero mira, en Éfeso encontramos que el peldaño también es fe. En Esmirna, virtud. Acuérdate lo que dijo el apóstol Pedro. Dijo, a tu fe añádele virtud, añádele prudencia, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque eso te lleva a la madurez. Pérgamo, ¿quién la fundó? Irineo. Encontramos ciencia. ¿Cuánto cristiano que vemos que ni siquiera hace las cosas con ciencia y con inteligencia? La Escritura dice, promesa de Dios para su pueblo, y os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y he visto muchas veces a muchos colegas que, Dios mío, dan un consejo que, por Dios, qué peligro, porque no hay ni ciencia ni inteligencia. Encontramos también Tiatira. Ahí encontramos templanza. En quinto día, Sardis, paciencia. Siempre la aflicción va a generar y la prueba va a generar paciencia en nosotros. Sexto día, Filadelfia, temor de Dios. Ese espíritu, que es uno de los espíritus de Dios, es el que nos va a mantener apartados del mal. Usted no se aparta, ni yo me aparto del mal, por decir, es que nosotros somos muy buenos, muy santos. No, el temor de Dios tiene que estar obrando en cada uno. Séptimo día, la Odisea, amor fraternal. Jesús resumió en 2 mandamientos toda la Escritura. El primero, la piedra del ángulo. Amarás a Dios, el Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. 7 días
¿Cuántos días se demoró Dios en hacer la creación? 7. Y descansó al 8º día. En el 8º día está la madurez espiritual. En el 8º día están las bodas del Cordero. Y encontramos desde abajo hacia arriba, ascendiendo, el primer sello, el caballo blanco. Y ya hemos hablado. Aquel que quiera buscar acerca de esto, tenemos varias predicaciones. Hablamos acerca de los 7 libros del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis se llama. Está en el canal. Nos puedes encontrar en YouTube como Shaddai Ministerio Profético. Y busca esos videos, ahí está todo. Suscríbete, es totalmente gratuito. Primer sello, caballo blanco. Segundo sello, caballo rojo. Tercer sello, caballo negro. Cuarto sello, caballo amarillo. Mire cómo es de tremendo. Todo va concatenado. Y todo va ligado a que nosotros alcancemos esa madurez espiritual. Por eso te invito, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios de que Él sea glorificándose. Vamos a orar, papi. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Poderoso Dios, tú derramas bendición.